Continuando con las clases, vamos a hablar ahora de un tema muy importante, que es el tema de insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal aguda, cuando la queremos definir, prácticamente es la falla súbita en el cual el riñón inicia un proceso de deterioro que, si no lo sacamos de ese estado, puede hacerse crónico. Es importante saber que este cuadro de insuficiencia renal aguda básicamente se va a marcar por un aumento de la concentración sérica de productos nitrogenados. Hablamos de urea y creatinina. Tú sabes que la urea es mucho más rápida que cualquier sustancia para atravesar cualquier membrana celular. La urea aumenta con la creatinina de manera súbita y esta se puede acompañar en un 60% de oliguria, o sea, un 40% no hacen oliguria con insuficiencia renal aguda. El paciente con insuficiencia renal aguda, cuando ya se establece esta, se clasifica de tres maneras: en prerrenal, renal o posrenal. La prerrenal se ve influenciada, es la más preguntada porque es la más frecuente en los hospitales, por una disminución de la perfusión sanguínea renal. Hay una disminución del flujo sanguíneo que va a terminar dando una necrosis tubular aguda si nosotros no sacamos del cuadro de injuria que tiene el paciente. Cuando hay un tipo renal es cuando ya hay una lesión orgánica estructural básica que se ha formado, en el cual el riñón ya no sensa la reabsorción adecuada de nutrientes, porque tú sabes que el riñón filtra, reabsorbe y secreta. Cuando ya hay un estado renal, prácticamente el riñón, la secreción y la reabsorción la ven afectada completamente, y si hay filtración es una filtración mala porque no va a haber una adecuada reabsorción de nutrientes. En un estado postrenal, un tipo de insuficiencia renal aguda, básicamente lo que acá hay es obstrucción de la vía de salida. La causa más frecuente que nosotros en los hospitales es un problema prostático, y cuando es unilateral es asociado a cálculos, y el paciente con una ira postrenal generalmente teníamos que desobstruir esa zona de drenaje para evitar que la orina cargada por un aumento de la presión intratubular termine afectando arriba. Entonces tenemos que darle una vía de salida a esa vía urinaria. Cuando ustedes se enfoquen en el cuadro de la insuficiencia renal aguda, entonces van a hablar de un cuadro con elevación de productos nitrogenados asociados o no a un cuadro de oliguria. Es importante saber que las dos situaciones que se dan en la insuficiencia renal aguda y que pueden conllevar al cuadro es, número uno, lo que vendría a ser la falla de la autorregulación. La falla de la autorregulación se va a dar porque ustedes saben que a nivel del nefrón, acá está la arteriola aferente, acá está el glomérulo y acá está la arteriola eferente. A nivel de la arteriola aferente tenemos al óxido nítrico y a la endotelina que median los factores reguladores de la arteriola aferente, y en la arteriola eferente tenemos a las prostaglandinas y tenemos también a la angiotensina 2, que es la hormona más importante de esta autorregulación. Cuando nosotros consumimos algunos fármacos, como son los AINES, bloqueamos estas prostaglandinas, y cuando consumimos unos YECAS, bloqueamos a la angiotensina 2. Por eso, estos dos fármacos se suspenden en pacientes que tienen insuficiencia renal aguda debido a que empeoran el cuadro de autorregulación renal. Cuando nosotros queremos recordar la insuficiencia renal aguda, por su nombre lo dice aguda porque está hablando del tiempo, tenemos que recordar que, a diferencia de la insuficiencia renal crónica, la insuficiencia renal aguda no va a haber aumento de paratormona, que sí lo vemos en la crónica. Acá no va a haber alteración de la eritropoyetina, porque la eritropoyetina se forma a nivel del intersticio medular, justamente al costadito de las asas de Henle, y esta actuación, como es un estado transitorio, por el momento no va a haber alterada la producción de la eritropoyetina. Acá no va a haber alteración en la producción de bicarbonato, debido a que es un estado agudo, no es como el renal crónico en el cual se afectan todas las zonas formadoras de bicarbonato. Acá vamos a ver que el paciente va a llegar a no filtrar agua y sal de manera rápida, abrupta, por lo cual debuta con hipertensión o edemas, algo que en el renal crónico generalmente el manejo a la larga tiende a tener edemas e hipertensión asociada, porque el manejo del riñón del sodio es muy malo, ya que tú sabes que el 95% de la energía que da el riñón es básicamente para trabajar iones de sodio en la transportación de todos los tipos de productos electrolíticos. Vamos a ver nosotros de que en la insuficiencia renal aguda, como se va a dar de manera de golpe, vamos a ver nosotros que va a haber un aumento de la angiotensina 2, la aldosterona y la hormona antidiurética, que van a verse afectadas celularmente, y por lo cual su aumento de secreción es impecable.
Cuando uno quiere ya médicamente clasificar y está evaluando un paciente que tiene una probable insuficiencia renal aguda porque ha visto que ha aumentado la creatinina y la urea, comienza a mirar la diuresis de este paciente y tenemos que médicamente ser objetivos y decir qué tipo de riesgo tiene el paciente de una falla renal. Precisamente existe la clasificación Rifle por consenso, en el cual nos habla, en sus nombres está justamente la clasificación. La R de riesgo quiere decir que va a haber un aumento de 1,5 a 2 veces el valor normal de la creatinina. Si nuestro paciente tenía 0,6 de creatinina sérica, ahora tiene 2 miligramos, quiere decir que ha pasado más de lejos, más de 3 veces el valor normal, ¿no es cierto? Entonces así van a calcular. En riesgo es cuando aumenta de 1,5 a 2 veces, en injuria cuando hay un aumento de 2 a 3 veces el basal y en falla cuando hay más de 3 veces el basal. Recuerden que el aumento de productos nitrogenados se va acompañado también de la diuresis, que en el 60% si bien hay un cuadro de oliguria, en un 40% no lo hay, pero tenemos que, o sea, quiere decir que hay insuficiencia renal aguda que orinan, no hay problema. Pero vamos a observar que aparte del cuadro urémico vamos a ver acompañamiento de la diuresis. Cuando la disminución de la diuresis, o sea la oliguria, que es menos de 0,5 cc por kilo, ustedes tienen que hablar por cc por kilo, eso es oliguria. Anuria, que es cuando es menos de 0,3 cc por kilo, eso es anuria. Una persona normal tiene que orinar más de 1 cc por kilo. Poliuria es más de 2 cc por kilo prácticamente. Entonces, estos pacientes que están en oliguria, como en este caso, en las primeras 6 horas se ha manifestado la oliguria, vamos a hablar del riesgo. Si esto se ha mantenido por 12 horas, estaremos hablando de injuria, y si esto se ha mantenido por 24 horas, estaremos hablando de falla. O sea, la falla es el aumento de 3 veces el valor normal de los productos nitrogenados asociados a una anuria que se estableció por 24 horas, en el caso de eliminar orina menos de 0,3 cc por kilo por hora. Esto podría terminar en una falla que se vaya dando con pérdida de la función renal de manera perenne si esto es más de 4 semanas, y hablamos de un estadio final con una depuración marcada, totalmente caída, con una depuración menor de 15, cuando esta generalmente se ha establecido por más de 3 meses. Es por eso en el concepto de insuficiencia renal crónica nosotros ponemos el tiempo, que tiene que ser más de 3 meses, evidenciado con una imagen que caracterice a este daño. Pero de esta manera tú puedes clasificar a tus insuficiencias renales en riesgo, injuria y falla. Si en el caso clínico te ponen un paciente que acaba de recibir un accidente de tránsito, llega y tienes creatinina de 2, de manera súbita subió esto en poco tiempo, más estamos hablando de una injuria que si nosotros mejoramos la perfusión renal podemos sacarlo. El establecimiento de falla tiene que darse por el valor normal de más de 3 veces el valor normal de la creatinina y la urea, y aparte tiene que haber una anuria pero por 24 horas. ¿Okay? Porque el riñón puede reaccionar inmediatamente si tenemos una agresividad en la hidratación de nuestro paciente. Las causas de insuficiencia renal aguda, como ustedes saben, lo más frecuente es la insuficiencia renal aguda prerrenal por deshidratación. Acá están las diferentes causas que uno va a evaluar. Tenemos por disminución del líquido extracelular, que puede darse por pérdidas reales o por redistribución. En pérdidas reales tenemos la hemorragia, que es lo más preguntado en toda la historia de exámenes, el vómito, la diarrea, las quemaduras, los diuréticos, enfermedades asociadas a pérdidas de sal. Por distribución de líquidos tenemos básicamente el síndrome nefrótico, la peritonitis, la pancreatitis, la malnutrición, trastornos musculares. Tenemos en realidad como la disminución de volumen, esto como la causa más frecuente de todas las causas prerrenales. Luego tenemos la disminución de gasto cardíaco, que se da por un shock cardiogénito, valvulopatías, arritmias, taponamiento cardíaco. Cuando hay vasodilatación periférica, por ejemplo, los pacientes sépticos tienden a dar un causa de una ira prerrenal por vasodilatación periférica. Cuando hay vasoconstricción renal, vamos a verlo nosotros en pacientes que tengan por ejemplo, consumo de AINES, o que tengan un problema de sepsis asociada en sus estadios finales. Puede haber vasodilatación de la arteriola deferente cuando se hace el uso de IECAS, que también puede condicionar un estado de ira prerrenal. En el caso de la ira renal propiamente dicha parenquimatosa, observamos nosotros la necrosis tubular aguda. La NTA es el establecimiento de la insuficiencia renal aguda de tipo renal, que tiene 3 estadios o fases por los cuales va a pasar, y en total en tiempo, por más de 3 semanas, el riñón tiene que volver a la adaptación, no solamente que orine, porque imagínate que tienes una insuficiencia renal aguda y comienzas a orinar al día 5, día 6, mejora con los diuréticos,
bacán, no quiere decir que el riñón volvió plenamente. Si ha pasado por una necrosis tubular aguda, es más probable que ese riñón le demore de 2 a 3 semanas a adaptarse a los nuevos cambios del manejo electrolítico, tanto en reabsorción como secreción. Acá te estoy mencionando todas las causas de necrosis tubular aguda que puedes ver, de hemodinámicas, desde las tóxicas, de los depósitos intratubulares, de los pigmentos, de la mioglobina o rhabdomiólisis, que muchas veces es preguntada a último. Acuérdate que la mioglobina, acuérdate que la bilirrubina, la hemoglobina y los contrastes iodados son una causa frecuente de necrosis tubular aguda. Estos pacientes tienden a tener una afectación por estos productos tóxicos a nivel de túbulo contornado proximal, por lo cual se pierde la zona de recaptación de sustancias más importantes. Es importante recordar dentro de las causas que pueden presentarse, como las nefritis túbulo-intersticiales, que también son causas de renales, las necrosis corticales, las oclusiones vasculares, como son las vasculitis de pequeño vaso, como una causa de insuficiencia renal aguda de tipo renal. Es una manera muy general que te la presento para que veas las diferentes causas que afectan al riñón. En las causas postrenales tenemos las uropatías, las anomalías congénitas, las enfermedades prostáticas, las ginecológicas no neoplásicas, las que son por fármacos, las infecciosas. De las infecciosas últimamente he visto una pregunta de esquistosomiasis asociada a un cuadro inflamatorio vesical que termina siendo una ira postrenal, fibrosis retroperitoneal y otras, que entre comillas es otras, pero esto ha sucedido más de una vez con una oclusión de la sonda uretral y ha terminado colapsando al paciente que no se ha estado midiendo adecuadamente el daño renal. Esta característica de observar las diferentes insuficiencias renales al final terminan en una elevación de productos nitrogenados. Tú sabes que las funciones del riñón son regulación electrolítica, regulación del equilibrio ácido-base, que justamente elevación de productos nitrogenados y hormonal. En la insuficiencia renal aguda se va a afectar la parte electrolítica, la parte del equilibrio ácido-base y la parte de los productos nitrogenados. Ustedes, para poder diferenciar de una insuficiencia renal aguda a una insuficiencia renal crónica, lo que tienen que pedir ustedes es una ecografía. La ecografía te va a hablar de riñones pequeños, renal crónica, y riñones normales, renal aguda. En algunos casos la crónica tiene riñones grandes, ¿no? Como en el mieloma, como en la amiloidosis, como en los pacientes diabéticos, pero eso generalmente es una manera muy referencial. El paciente que viene con una insuficiencia renal aguda a tu hospital, tienes que hacerle la ecografía. Si es crónica, tiene riñones pequeños, te hace seguimiento. Si el paciente tiene riñones normales, pues vamos a ver el sodio en orina. El sodio en orina es un marcador de falla importante, por eso que se usa la excreción de fracción de sodio en orina. Si el sodio en orina es más de 20, quiere decir que no se está reabsorbiendo muy bien el sodio, está perdiéndose mucho sodio. Es probable que ya esté ahí una necrosis tubular aguda establecida. ¿Cuál es la causa? Tenemos que ver. Si es isquémica, tiene que dar un manejo sintomático con hidratación, y si es tóxica, generalmente retirar el tóxico y el manejo sintomático del mismo. Si vemos que el sodio en orina es menor de 20, quiere decir de que el paciente no está eliminando adecuado sodio, quiere decir que lo está necesitando. Es probablemente porque hay un cuadro prerrenal, porque hay volumen que tenemos que recapturar de agua y por lo tanto reabsorbemos sodio. Entonces se establece el cuadro de una prerrenal. Acá tenemos que ver si el volumen está disminuido, tenemos que hidratarlo al paciente con cloruro, y si vemos que está edematoso o está aumentado, hay que darle diuréticos. Es muy probable que el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, que está encharcado, o el paciente nefrótico, o el paciente que tiene una sobrecarga líquida y de hidratación en general y que tenga poco sodio que elimine, se deba justamente porque tiene un tercer espacio que está creando debido a una filtración inadecuada. Es importante en casos de los pacientes que tienen una ira postrenal, básicamente ver la forma de hacer un sondaje vesical, si no se puede el sondaje vesical, una nefrostomía percutánea, pero para poder tratar de eliminar la vía urinaria y poder descongestionar toda esa vía y el riñón no sufra. Este es el algoritmo del manejo de la insuficiencia renal aguda clásico. En las pruebas iniciales, tanto de sangre como de orina y como las técnicas de imagen, que al final va a ser la ecografía abdominal, nosotros vamos a pedir para cumplir con el diagnóstico de una ira renal, prerrenal o postrenal. Si ya queremos estudiar dentro de las iras renales más pruebas selectivas, podemos pedir analítica para observar vasculitis, podemos pedir imágenes de Doppler para poder ver hematología a nivel de la arteria o la vena. Y tenemos que ver en algunos casos de biopsia, cuando sobre todo debutamos, en algunos pacientes que debutan con síndromes nefróticos o síndromes nefríticos, podemos hacer biopsias dependiendo de la coyuntura del paciente, que ya veremos en clase de nefrosis.
Cuando hagamos la eco tenemos que diferenciar que entre la IRA y la IRC, el eco nos habla de un riñón normal en la insuficiencia renal aguda y un riñón pequeño en la crónica, salvo algunas excepciones que siempre lo preguntan y te los he seleccionado, como son la amiloidosis, la poliquistosis del adulto, la trombosis venosa renal, la nefropatía diabética y el mieloma múltiple. En los iones que van a aumentar más la insuficiencia renal aguda, vamos a observar nosotros que el ion que se aumenta más en la IRA es el potasio, en cambio en la IRC es el fosfato. Mueren más los pacientes de insuficiencia renal aguda de causa infecciosa y los renales crónicos de causa cardiovascular. Hay que tenerlo en cuenta de cara a la interpretación. Respecto a la clasificación y los exámenes que ustedes van a observar en las preguntas cuando vayan a resolver en la fase 2 y ahora que están resolviendo sus simulacros, ustedes van a evaluar que en la fase prerrenal, que es la fase inicial, van a observar ustedes que el paciente tiene una deshidratación mantenida, una hemorragia. Siempre en el caso clínico te lo van a poner como una hemorragia, un traumatismo. El paciente prerrenal lo que tiene que tener es agua, no tiene agua. Por lo tanto, al no tener agua tiene que reabsorber sodio y al reabsorber sodio hace que se elimine poco sodio en orina. Entonces, al haber poco sodio en orina, porque se está reabsorbiendo todo el agua posible, se queda concentradito de solutos, por eso que la osmolaridad es elevada. Y como es prerrenal, la excreción de fracción de sodio será menor de 1. Son pocos casos de IRAS prerrenales que no tengan sodio menor de 1. Todas las prerrenales casi tienen sodio menor de 1. Algo que no ocurre en las renales, donde sí hay casos donde hay excreción de sodio menor de 1 también. Entonces, este es el cuadro típico del renal, prerrenal, osmolaridad urinaria alta, fracción de excreción menor de 1, sodio en orina menor de 20. Es el más preguntado porque es el que más se da en las situaciones clínicas que siempre compartimos. El tratamiento es básicamente la hidratación y mejorar al paciente su estado condicional funcional previo. En el caso de la ira renal, nosotros vemos que el riñón ha perdido la capacidad de reabsorber sodio, por lo tanto hay una pérdida de sodio en orina elevada, la excreción de fracción de sodio por lo tanto será elevada y la osmolaridad, como el sodio jala agua, va a verse disminuida la osmolaridad en este tipo de pacientes. Las causas son lesiones tubulares, generalmente lesiones isquémicas y lesiones tóxicas. La causa más frecuente de muerte en estos pacientes son las infecciones. Tenemos que observar nosotros de que el eco renal nos va a permitir garantizar de qué tipo de insuficiencia renal hablamos al hablar del tamaño renal. El tratamiento es establecido de respecto a lo que ustedes estén manejando, lo que haya conllevado la insuficiencia renal aguda de tipo renal. Ustedes observen en el sedimento urinario de los pacientes con insuficiencia renal aguda y si ven cilindros hialinos, eso es más característico de las prerrenales porque es de deshidratación. Además, el hialino es hecho por Tan-Horfal, por lo tanto son proteínas beta-globulinas buenas que están en el tubulino y problema, pero se ven bastante en las iras prerrenales. En las renales pueden ver sedimento urinario patológico porque muchas de ellas, dependiendo de la causa, si es glomerular, vascular o intersticial. En el caso de las postrenales, que son las menos frecuentes, su causa más frecuente es la obstrucción unilateral, son los cálculos, y bilateral la parte prostática, y el tratamiento básicamente hacer el sondaje para la descompresión del ello. Este cuadrito quiero que te lo aprendas, básicamente cuando te pongan preguntas de examen en el cual te hablen de relaciones de productos como sea la urea o la creatinina, te vas a guiar del símbolo de la osmolaridad. Si hablamos que el símbolo de la osmolaridad es mayor, por lo tanto en todas las relaciones que te vayan a preguntar también tienen el mismo símbolo de la osmolaridad. Ese es un tema que nos hemos percatado en Villamedic para que te puedas dar cuenta, porque debido a la que muchas preguntas de examen pueden llegar y te pueden caer y te pueden preguntar cuál es la relación de la urea en orina con el plasma o cuál es la relación de urea creatinina con la del plasma. Entonces tú de repente, pucha, no me aprendí bien el dato, si era mayor o menor. Acuérdate del valor de lo que vendría a ser el signo de la osmolaridad y con eso te va a servir para poder resolver las demás preguntas. En la historia de Perú no han preguntado una ira renal que tenga fracción menor de 1, así que todas las renales en Perú son mayores de 1, todas las prerrenales son fracción de excreción menores de 1. Las osmolaridades son altas en las prerrenales y son bajas en las renales porque está diluido. Y acuérdate que los signos de comparación, tanto de sustancias en los diferentes enfoques prerrenal o renal, también tiene que ver mucho con el signo que en este caso va a dar la osmolaridad como patrón clásico. Es importante que no tienes que olvidar las tres causas que más meten a diálisis a los pacientes y también las 3 causas de ira renal con fracción de excreción menor de 1. Es importante, las pacientes que tienen ira renal generalmente tienen fracción de excreción mayor de 1, pero hay algunos casos que tienen menor de 1, que te lo digo por cultura general, pero cuando abuse el R1 de ti lo puedes cuadrar. Hablamos de glomerulonefritis endocapilar postinfecciosa,
y todas las nefropatías por pigmentos, en el cual tenemos bilirrubina, mioglobina, hemoglobina, contraste iodado, todas ellas hacen iras renales pero con fracción de excreción menor de 1, como para que las recuerdes. Es importante en el tratamiento, igualito, acuérdate que como el riñón perdió las funciones, las 4 clásicas, y comenzamos a tratarlo de acuerdo a estas funciones. Regulación hidroelectrolítica. Si hay hiponatremia en un paciente con insuficiencia renal aguda, lo que hay que hacer es restricción hídrica. El paciente que tiene, preguntado muchas veces, y dicen, ¿no? ¿Por qué, doctor, si tiene hiponatremia y no orina bien, por qué tengo que restringir? Primero se restringe porque la hiponatremia es por dilución, restringes la parte líquida. Luego de ello, tienes que, si el paciente mantiene oliguria, es mejor tratar pacientes poliúricos que oligúricos, pues tienes que iniciarle diurético de todas maneras. Luego, tenemos que hacer control de la parte electrolítica del potasio, porque el potasio tiende a aumentar. Estos pacientes pueden hacer paro en diástole por hipercalemia. Si hay sobrecarga de volumen en el paciente, acuérdate que la restricción de sal es importantísima y el uso de diuréticos también. O sea, es un paciente hiponatrémico, tiene hiponatremia con insuficiencia renal aguda, restricción de volumen. Si aparte de la hiponatremia y aparte de la oliguria tiene sobrecarga de volumen, tienes que dar diurético con más razón porque está reteniendo sal y eso lo va a ayudar mucho el diurético. Acuérdate que tienes que transformar el fracaso. Es mejor tratar insuficiencias renales agudas poliúricas que oligúricas. La eliminación de productos nitrogenados se va a dar solito mediante vaya evolucionando bien el cuadro tubular. El control ácido-base es importante. Si hay una acidosis metabólica, tratarla. Cuando el bicarbonato sea menor de 15, generalmente tratarla. Y vemos otras medidas como que una dieta adecuada de calorías con restricción moderada de proteínas y en algunos casos de infecciones, que son las causas más frecuentes de muerte, darle antibiótico al paciente. ¿Cuándo le vamos a iniciar al paciente diálisis? Cuando el paciente tenga edema agudo de pulmón, preguntado siempre, cuando tenga una hipercalemia que no responde al tratamiento médico, cuando hay una acidosis metabólica que no responde al tratamiento médico, cuando hay una uremia sintomática grave, en este caso se va a ver como una encefalopatía o pericarditis asociada al cuadro urémico. Esos son los cuadros más importantes que van a llevar a diálisis un fracaso renal agudo. Esto es todo acerca de insuficiencia renal aguda, esperando que le guste, un tema muy importante, lo vas a ver muchísimo de cara cuando seas residente de primer año y espero que te haya ayudado. Nos vemos en las siguientes clases.